Hola amigos de YouTube, sé que esto ya es costumbre mía y parece una frase típica de mí y una vez más como el resto de mis vídeos, lamento la demora, esta vez no daré explicaciones pues son las mismas, pérdida de audio, problemas con la computadora, bla, en fin, por fin está el primer capítulo de mi nueva serie, Zona Cero, aunque no se puede llamar capítulo ya que esto es una introducción tal y como pasó con mi otra serie, Evolución, en fin la única diferencia es que esta introducción la dividiré en varias partes, así que en estos describiré de lo que se trata la serie, los personajes y también indujeré a los personajes en cierta estabilidad mental para que cuando el primer capítulo de Zona Cero salga ya sea ya el verdadero inicio. Sé que es algo confuso pero ya en cuando escuchen la serie lo entenderán. Otra cosa importante es que en el canal se unió un amigo mío el cual fue el creador de la anterior historia El Sótano, él creó la historia y yo la edité, en fin digo esto, ya que las historias que sean creadas por él tendrán una pequeña acotación con su nombre, aparte sus historias son cortas y muy buenas, así que tal vez sea más posible que suba esas historias más rápido que las mías, en fin ya sin rodeos, aquí Zona Cero. Zona Cero. Introducción parte 1. Traición. Renasci, el único lugar de la Tierra que quedó después de la Tercera Guerra Mundial, una guerra que acabó con el mundo tal y como lo conocieron mis antepasados y del cual el único recuerdo de ella son pocas imágenes que se logran encontrar en internet o en libros de historia en la primaria, los cuales describen un mundo donde las personas no estaban condenadas a vivir encerrados en un continente artificial, o bueno hasta la Tercera Guerra Mundial, la peor guerra nuclear, la cual causó la destrucción de la mayoría de la superficie terrestre, dejándola bajo el agua y con ella miles de millones de muertos, lo cual causó que la humanidad dejara atrás las guerras y se pusiera a crear a Renasci, un continente artificial donde poder vivir y evitar la extinción de la humanidad, tomando como cimientos lo que alguna vez fueron un continente para la construcción de Renasci, un continente de forma circular o de un anillo, con una cobertura de vidrio que evitaba que entrara la radiación y que el aire dentro de él se purificara con máquinas especiales, alejándonos completamente de la radiación y así con esa construcción que cubre un hemisferio de la Tierra poder vivir, dejando en el centro un gran pedazo de lo alguna vez fue el continente europeo, ahora llamado Zona Cero, como símbolo de lo que alguna vez fue la mayor catástrofe mundial, construyendo en el centro una gran torre como símbolo de que desde ahora en adelante la sociedad iba a poder vivir en armonía y paz, o bueno solo era un símbolo durante los primeros centenares de años ya que después de la construcción de Renasci, la población era escasa y los recursos que se producían eran bastantes, gracias a que la construcción nos alejaba de la radiación nos permitió cultivar y producir alimentos pero la reproducción de los sobrevivientes era prácticamente escasa ya que la radiación causaba que los bebés nacieran sin cerebro o cuerpos mutantes sin vida, los cuales se enterraban durante los primeros años hasta el día que los cementerios no tenían más espacio para niños que nunca tuvieron vida y la única opción para deshacer los cuerpos de los bebés era llevar los cadáveres a los restos del continente europeo y dejarlos en esa isla. Tiempo después y a solo décadas de la extinción de la humanidad, los científicos crearon un tipo de vacuna llamada núcleo, la cual evitaba que la radiación afectara a las personas y por lo consiguiente los bebés podían nacer de una manera normal, pero como era de esperarse los experimentos no funcionan a la primera así que esa vacuna solo tenía un 25% de probabilidad, lo que sirvió para que la humanidad no encontrara su extinción y seguir buscando una cura, y fue hasta la vacuna núcleo, 1057 donde se tenía una asertividad del 100% la cual tenía que inyectarse a los padres y al bebé después de que naciera, pero durante el pasar de los años la población iba creciendo y cada vez los recursos rendían menos para la población llegando a una división de clases sociales, la alta y la baja, y así fueron varias centenas de años hasta que la sociedad no pudo más y se rebeló contra las clases altas, llegando a una guerra interna en todo el continente, volviendo otra vez al inicio de todo, guerras, muertes y de nuevo la pérdida de población, pero aún así la humanidad sobrevivió una vez más y cansada de los errores de creó una dictadura la cual iba a estar regida por sucesores de los que alguna vez fueron las familias más ricas de continente, y lo único que se consiguió es la pobreza del continente, y un nuevo tropiezo cayendo en la delincuencia para sobrevivir ya que los trabajos eran escasos y demasiados duros, también se crearon grupos de ladrones provocando una horda de delincuencia que nos invadió y lo único que hacía el gobierno era crear más cárceles y aumentar condenas, hasta llegar al punto de que las cárceles no se dieran abasto y no hubiera lugar donde poner una prisión, así
así que las condiciones de los presos se volvieron extremadamente decadentes, muriendo de hambre o de enfermedades dentro de las prisión, y cada 2 años hacían la exterminación, la cual constaba en matar a todos los prisioneros con una condena mayor a 6 años, es decir que si eras encerrado con una condena mayor a esos 6 años prácticamente era una condena de muerte, pero la población no aprobaba ese trato a las personas que solo cayeron en la prisión por conseguir un poco de comida o medicamentos para poder vivir, y en busca de una oportunidad los presos que tuvieran una condena menor de 10 años tenían una oportunidad de vivir y de ser libres, pero las condiciones eran que si no eras seleccionado a enviarte a la zona 0 y sobrevivir ahí, te mandaban a la exterminación y que a tan solo 100 personas de cada prisión las llevarla a las orillas de la zona 0 y de ahí tenían que llegar a la cima de la torre donde podrán encontrar un radio y así llamar a un avión del ejército el cual los recogería, pero no era tan fácil ya que tenía que llegar antes de que pasaran 3 años, ya que después de esos 3 años la radiación los mataría poco a poco, sin nada que hacer. El gobierno le dio el nombre de la oportunidad, pero la clase baja le puso la condena, y la sociedad no reclamó por miedo a ser exterminados o peor aún llevados a la zona 0. Décadas pasaron y nadie regresaba de la zona 0, ninguna persona salía de aquella isla, y lo peor es que hace 4 años mi padre fue para no volver, y su único delito había sido robar un medicamento para poder curarme de una enfermedad peligrosa. Aún tengo pesadillas de aquel día, del cómo después de tomar el medicamento, llegó la policía a mi casa y se llevaban a mi padre y escuchar las últimas palabras que iba a poder oír de él, las cuales eran: sé fuerte, ahora tendrás que cuidar de tu madre y de tu pequeño hermano, prométeme que lo harás. Yo no pude contestar ya que no paraba de llorar, pero aunque no contesté en ese momento sabía que lo tenía que hacer y a partir de ese mismo día mi obligación era el bienestar de mi madre y hermano, así que después de recuperarme de la enfermedad me uní a un grupo de rebeldes, su nombre era Renoz, cuyo objetivo era claro, la rebelión contra el sistema, así que a partir de mis 12 años mi vida cambió y no volvería a ser la misma, así que los maestros del grupo me comenzaron a enseñar todo lo que debería saber, cómo robar, engañar, estafar, parkour hasta matar si era necesario, para poder sobrevivir y mantener a mi familia. Después de 3 años me volví de los mejores, así que el dirigente del grupo, un señor de unos 30 años cuyo apodo era End, me ascendió junto con otros 2 amigos, Rodrigo y Mariana, y nos puso a cargo de 6 jóvenes aprendices para enseñarle lo necesario en un plazo de 6 meses, ya que en ese tiempo iba a pasar por la ciudad una carga de alimentos para la clase alta, ya que ellos solo se abastecen de una sola ciudad y es la ciudad vecina de donde estamos, así que los días pasaron y los 6 meses se volvieron nada, pero aún así logramos concluir el objetivo y terminamos justo a tiempo, ya que esa misma noche la carga iba a pasar por la ciudad. El líder del grupo nos dio un sobre con indicaciones e información sobre lo que pasaría esa noche. La información hablaba de 3 camiones de los cuales solo uno contenía la carga y los otros 2 solo servirían de cebo para evitar los robos, y cada camión contendría a 2 policías de alto rango, y los de cebo traerían a 5 soldados en la parte de cargas, así que si algún ladrón se equivocara de camión e intentara robar un cebo, la policía lo atraparía sin problema alguno. También cada camión pasaría por la ciudad con 5 calles de diferencia por si llegara a ocurrir la remota casualidad de que intentaran robar el camión verdadero, los otros no estuvieran lejos para poder intervenir en el robo, y para la transportación de la comida End nos dejaría 2 carros estacionados en cada calle por la que pasaría el camión y así poder llevárnosla, pero el resto de la información era muy concreta. Al parecer End la había conseguido de la ciudad anterior o la había conseguido con el pasar del tiempo, pero para mí esa era una misión suicida que ya no podía rechazar. La noche caía y los nervios en el grupo aumentaban y no faltó quien quería retirarse de una vez por todas, pero no lo podía permitir. Yo era uno de los líderes de esa misión y no lo podía permitir, así que comenzamos a organizarnos. Bueno, nos dividiremos en 3 grupos, el primero será el tuyo, Rodrigo, y tendrás a tu mando a Saúl y Rick y te dirigirás al primer camión que estará 5 calles al oeste de esta posición. El segundo grupo es el mío y yo me quedaré con Gabriel y Omar, nosotros nos quedaremos en este punto para dirigirnos al segundo camión, y el tercer grupo es el de Mariana, el cual se conformará por Juan y Carla, y ustedes se dirigirán 5 calles al este para interceptar al tercer camión, ¿de acuerdo? De acuerdo, dijo Rodrigo y Mariana afirmó con la cabeza. Está bien, así que cuando la bomba haya explotado hay que verificar qué camión es el correcto, y para ello deben de verificar si al momento de la explosión salen soldados de la carga, por lo tanto para no alarmar a los otros camiones tenemos que explotar las bombas al mismo tiempo y colocarla a la misma altura una con otra. Después de verificar el camión correcto, todos debemos ir a él y comenzar a descargar la comida y subirla a un carro, y con el otro carro distraer a la policía si era necesario.
Así que vamos a nuestras posiciones a preparar todo. No tuve que repetir eso 2 veces para que todos bajaran del edificio a sus posiciones e incluso Gabriel y Omar, los alumnos de mi equipo ya habían bajado a colocar el explosivo, todos se habían ido menos Mariana que al parecer tenía algo que decirme. Confío en ti y en tu plan, así que no te arriesgues más de lo que debes. No te preocupes, no me va a pasar nada, pero cuídate. Ella sonrió y empezó a bajar del edificio, para reunirse con su grupo. No sé, pero su sonrisa me calmó un poco, lo suficiente como para poder disfrutar lo que podía ver desde ese edificio de 3 pisos con los binoculares viendo al horizonte, ya que desde ahí podía ver la ciudad. Ver mi ciudad era hermoso, ver cómo a pesar de la pobreza y la mala vida, aún a través de las ventanas se podían ver niños reír, ver familias unidas, ver cómo a pesar de todo aún existía la felicidad en la ciudad y ver que aún había esperanza de que algún día todo iba a estar mejor. Estaba en lo profundo de mis pensamientos cuando la voz de Gabriel me interrumpió diciéndome que el explosivo ya estaba colocado. Está bien, Gabriel, prepárense. Está bien, Alex, veo que ya puedes visualizar al camión con los binoculares, ¿verdad? Sí, ya es cuestión de tiempo. Volví a tomar los binoculares, pero esta vez en busca del camión, y ahí estaba a lo lejos acercándose poco a poco a nosotros. Y ver eso hizo que me concentrara más en la misión y otra vez fui interrumpido, pero esta vez por la voz de Mariana que salía de mi radio. No lo van a creer, chicos, pero hay un cuarto camión 5 calles más al este de mi posición, así que no se preocupen, yo me encargo. Ya sabía que la información que nos había dado End era muy concreta como para ser verdad, así que sin pensarlo le di un radio más a Gabriel y le dije que se encargara del camión mientras yo iba a apoyar a Mariana. No le di tiempo a contestar cuando yo ya estaba bajando del edificio. Llegué al pie del edificio y comencé a subirlo. Cuando terminé de subirlo la vi ya en posición para volar ese camión, así que poco a poco me acerqué a ella y no había ni avanzado 1 metro cuando ella se percató de mi presencia y me dijo: Deja de preocuparte por mí, voy a estar bien. No pude evitar soltar una sonrisa y con un tono sarcástico le dije: no me preocupo por ti, solo es que no quiero ningún error en la misión. Y ella respondió con el mismo tono: Perdón por preocuparlo, jefe, pero ya tengo todo controlado. Cuando terminó de decir eso solté una pequeña risa, interrumpida por el sonido del radio, el cual era Rodrigo, que decía haber visto a gente pasar por los edificios 3 calles más al oeste de su posición, al cual le contesté que tal vez eran solo personas despejando su mente mirando al cielo, que se enfocara en la misión, y justo cuando hacía eso volteó a ver a la dirección de donde vendrían los camiones y no podía ser, el camión ya estaba en la esquina, así que todos nos pusimos en nuestras posiciones y en mi mente comencé a contar. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora. Y de una manera sincronizada sonaron las 4 bombas, causando un gran estruendo en toda la manzana y volteando los camiones. Mariana y yo miramos fijamente al camión para ver si de la parte de la carga salían soldados y pasaron 10, 15 segundos y no salían, y cuando avisamos al resto por el radio, no era posible lo que estaba pasando. Habían 2 camiones donde no había salido ningún soldado, los cuales era el de Rodrigo y el camión extra, así que no teníamos tiempo que perder, así que mandé a mi equipo para que apoyaran a Rodrigo y el equipo de Mariana vendría a ayudarnos. El equipo de Mariana ya estaba con nosotros y bajamos en busca de la carga, pero algo estaba mal. En ese camión no tenía nada de seguridad, solo tenía al chofer, así que mantuvimos la distancia, y Juan fue a abrir el contenedor. Cuando abrió la puerta, el camión explotó dejando tirado en el pavimento a Juan. Al instante un llamado por el radio de Rodrigo: necesitamos ayuda. Sí, había gente por los edificios, pero eran integrantes de otro grupo y ahora nos quieren quitar el alimento. En ese momento mi mente actuó por sí sola y comenzó a dar órdenes. Mariana, llévate a estos 2 al cuartel. Pero, Rodrigo. Yo me encargo de eso, pero tú tienes que curar esas quemaduras causadas por la explosión y no puedes llevarlo tú sola aún en el carro, necesitas a alguien que te cuide, así que ella te ayudará, así que no digas nada y yo me encargo. Me di la vuelta y me dirijo corriendo con Rodrigo dejándole la palabra en la boca a Mariana. Cuando pasaba por la calle donde estaban los camiones, solo lograba ver un montón de cuerpos tirados en el pavimento, los cuales solo unos pocos lograban respirar.
Cuando llegué con Rodrigo, logré ver a otras 8 personas que no pertenecían al grupo peleando a muerte con mi gente, así que no podía evitar sentir un gran odio, así que me dirigí corriendo al que estaba golpeando con un tubo a Rodrigo. Cuando llegué por la espalda en un solo movimiento le rompí el cuello y dejando caer el cuerpo al piso, recogí el tubo y le ayudé a Rodrigo a levantar, y sin ninguna palabra él y yo comenzamos a matar a todo aquel que se atravesara en nuestro camino hasta solo dejar a 3 vivos, y con un rayo de luna vi al que parecía su líder. Era alto, mínimo medía 1,80 m, tenía una cicatriz en su mejilla izquierda, y era bastante fuerte. Era Marco, un integrante del grupo Pain con el cual había tenido varios problemas tiempo atrás y se me hizo raro que él comenzara a negociar con nosotros. ¿Qué les parece si les damos una caja de alimento y nosotros nos llevamos el resto? ¿Y qué te parece si te matamos y nos llevamos todo? Dijo Rodrigo como respuesta a la persona del otro grupo, el cual se enojó y sacó un arma que al parecer la había sacado del cuerpo del policía del camión, y apuntó a Rodrigo. Nosotros nos quedamos inmóviles en silencio, el cual fue interrumpido por un fuerte sonido. Una ráfaga de disparos terminaron con ese silencio, los cuales no habían sido de la pistola que nos apuntaban, ya que 2 de las personas del otro bando cayeron al piso, pero Rodrigo y su grupo cayeron al lado mío. ¿Pero de dónde provenían esos disparos? Esos disparos eran de la policía, la cual se encontraba arriba de los edificios con francotiradores. Intenté levantar a Rodrigo y él me dijo que lo dejara, que me fuera de ahí, y evitó que lo ayudara, así que Gabriel, Omar y yo salimos corriendo de ahí, dejando atrás a mi amigo y mí alumnos, los cuales eran mis responsabilidad. Subimos a uno de los autos y cuando íbamos por Rodrigo y los demás, de la nada salieron 3 patrullas de la policía y evitaron que nos acercáramos más, así que teníamos que dejarlos ahí. Dimos la vuelta y comenzamos una persecución con 2 patrullas, ya que la tercera al parecer había agarrado a Rodrigo y a su grupo e iban por Marco y su compañero. La persecución duró varios minutos ya que no los podíamos llevar a la base, así que abandonamos el carro en un callejón y nos fuimos a la base cruzando la ciudad por los edificios. Cuando llegamos a la base estaba Carla, la que me dijo que Juan aún estaba inconsciente pero estaba estable y que Mariana estaba con él explicándole qué es lo que había pasado. Cuando terminó de decir eso, le pedí a Omar que cuidara de Juan y a Gabriel que me acompañara de buscar a End. Cuando lo encontré estaba hablando con Mariana y ella al verme no evitó preguntarme: ¿Dónde está Rodrigo? Bueno, él fue capturado por policías. No puede ser, ¿no se supone que estaba peleando con otro grupo? Sí, pero a mitad de la pelea la policía nos emboscó e hirieron a Rodrigo y a su grupo. Así que vine aquí por refuerzos para poder sacarlo de ahí. Ya no hay nada que hacer, tal vez en estos momentos ya esté llegando a prisión, solo hay que ver si no le ponen la condena máxima. ¿Cómo puedes decir eso? No es posible, aún lo podemos salvar. Y deja de replicar, yo sabía que en esta misión iba a haber bajas, así que te tienes que acostumbrar. Esto no es como robar un trozo de pan de la panadería, estos son robos de los grandes, pero aún así dime cuánto alimento conseguiste. No puedo creer que te importe más la comida que uno de tus compañeros, pero si es así no conseguí ni una simple caja de comida. Ya me esperaba que llegaran sin nada, por eso los asigné solo como distracción. Acabas de decir como distracción, pero ¿en qué estabas pensando? ¿Cómo sacrificar de tu gente en una distracción? Pues ¿qué es lo que buscabas en realidad? En verdad creyeron que uno de esos pequeños camiones era el alimento suficiente para la clase alta. Uno de esos camiones no son ni su comida de 3 días. El verdadero camión estaba 10 calles atrás de ese, sin ser detectado porque es un camión de la ciudad, ya que cuando la carga llega a cada ciudad lo cambian de camión a uno de productos domésticos de cada ciudad, evitando así asaltos con excepción de hoy, claro, ya que gracias a ustedes, al oír explosiones, el camión se tenía que parar hasta que la amenaza fuera controlada, y en ese momento es cuando los que en verdad conocían el plan entraban y robaban todo el camión y lo traían a la base. Eres un maldito, ahora la familia de ellos los perdieron y tal vez para siempre, todo porque alguien valora más la comida que la vida de sus amigos. No te preocupes por la familia, tal vez les demos 2 cajas de comida, pero ya no hay nada que hacer, así que ayuda a los otros a descargar el camión. No, yo me voy a ayudar a mi amigo, ayúdame Gabriel, vamos a sacarlos de ahí. Que no entiendes, él está perdido, ya no vale la pena esforzarse por él, pero si insiste ve a perder tu libertad, lo único que en verdad te pertenece. Pero dime algo, ¿en verdad sigues con el grupo? Piénsalo, y si sigues libre mañana por la mañana me contestas.
Cada vez mi ira crecía más y más hasta que ya no pude más y salí de la habitación junto con Gabriel y de detrás de nosotros Mariana. Espérame, yo te acompaño. No me vas a acompañar, ya oíste. Aend puede que sea un traidor, pero no es tonto y tiene razón al decir que es muy peligroso, así que quédate aquí y cuida a Juan, y si es que ya no vuelvo ya sabes qué es lo que tienes que hacer. No digas tonterías, yo sé que regresarás, pero ya vete antes de que sea tarde. Salí de la base junto con Gabriel y nos dirigimos en carro a la cárcel de la ciudad esperando poder interceptar la patrulla que tiene a Rodrigo. Cuando estábamos a 10 calles de la cárcel dejamos el carro y comenzamos a correr hacia ella ya que no queríamos que sospecharan de nosotros, y mientras corríamos no podía sacar de mi mente a cómo era posible que él, una persona a la cual le había dado toda mi confianza, la haya traicionado de esa manera, y no solo eso sino que también puso en peligro mi vida y la de personas que confían en mí. La ira de recordar eso me invadía, pero tenía que enfocarme en un solo objetivo y era sacar a Rodrigo del problema, después vería qué hacer con él y con esa traición.